Muy buenas, estamos grabando para Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar. Hoy tenemos con nosotros a Pilar Baselga, escritora y miembro de la plataforma Elecciones Transparentes. Vamos a hacerle una entrevista, nos va a explicar una serie de temas sobre las elecciones, que la verdad es que es muy interesante, sobre el escrutinio de las elecciones, qué problemas puede haber de cara a los escrutinios, sobre todo en estas elecciones en el País Vasco y en Galicia, y bueno, y también en futuras elecciones generales y demás. Entonces, sin más preámbulos, paso a presentar a Pilar. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rodrigo, por darme voz en tu programa. De nada. Yo te quería preguntar, bueno, cómo es esto del escrutinio general. Quiero que nos expliques un poco, para que la gente lo entienda, cómo es el sistema de votación en España, o sea, para que la gente de a pie lo entienda. Tú vas a votar, depositas el voto en la urna y luego, ¿qué ocurre? Porque creo que tú eres muy crítica con el tema del escrutinio en las elecciones en España, ¿no? Sí, porque en España hay un gran desconocimiento de la ley electoral y yo hago el mea culpa porque tampoco me la había leído, pero en mayo pasado, después del 28 de abril, debido a unos resultados muy raros, pues empecé a leer la ley electoral y quisiera compartir con los españoles lo que pone en la ley electoral, simplemente. Entonces, cuando uno va a votar, tú metes, evidentemente, la papeleta de tu partido dentro de un sobre, y ese sobre lo metes en una urna. Al final del día, se cierra a las 8 de la tarde, tienen que meter también los votos por correo, vota la mesa, es decir, el presidente y los vocales, y una vez que todo el mundo ha votado, entonces se procede a contar. Escrutinio significa contar. Entonces, hay un primer escrutinio, que es el escrutinio de las mesas. Es decir, que cada urna corresponde a una mesa electoral y a cada urna le va a corresponder un acta, es decir, un documento en el cual se refleja el número de votos que va a cada partido. Y eso es el escrutinio de las mesas, que tiene lugar el día de las elecciones. Que es el recuento que hacen de los votos. Exactamente. Inmediatamente después de la votación, ¿no? Exactamente. Vale. Bien, entonces eso tarda bastante porque hay que abrir todas las papeletas, se hacen los montoncitos y después, una vez que se han puesto todos los montones, hay que sumar y tiene que coincidir el número de votos con el número de votantes que está en la lista del censo, en fin, ahí se tarda bastante. Este momento es muy importante, que la gente esté presente, es un acto público, no nos pueden decir, no, sálgase que ahora vamos a contarlo, es un acto público, todo el procedimiento electoral es un acto público, tanto este como el siguiente que ahora voy a contar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos acostumbrados a que más o menos a las 12 de la noche del día de las elecciones nos dan unos resultados. Y esos resultados, en realidad, son unos resultados que se llaman provisionales y que no corresponden a nada realmente legal. De hecho, esos resultados provisionales no deberían emitirse, porque la única manera de saber quién ha ganado ese día es después de sumar todas las actas, es decir, todas las mesas de toda la provincia. Pero Pilar, un paréntesis. Cuando nosotros vemos en la televisión que se ha hecho un escrutinio del 100% de los votos, ¿eso no valdría? No, no vale por lo siguiente. A ver, la ley considera que, lo pone escrito, que una vez terminado la suma de los votos de esa urna, hay un representante de la administración al cual nosotros le decimos el resultado. Que no es el apoderado de ningún partido. No, es el presidente de la mesa. Vale. El presidente de la mesa tiene el acta y entonces esos datos, que es tal partido tiene tantos votos, todos esos datos se los da al representante de la administración. Pero digamos, transferencia de información, de datos, no es algo legal en el sentido, o sea, ¿qué puedo decir? Fiel o sea, no hay ningún control. El único control verdadero para saber exactamente cuántos votos han ido a cada partido es cuando 3 días después, o en el caso de las vascas, 5 días después, en el caso de las gallegas, 8 días después, se mandan todas esas actas de todas las mesas de toda la provincia y se tienen que sumar una tras otra. Y este es el procedimiento que desconocemos.
y que es una especie de tabú. O sea, nadie habla de lo que es el escrutinio general. Tú le preguntas a un juez, a un abogado, lo sé porque... Pero se sumarían de nuevo. No, no se han sumado nunca. En las mesas cuando en hacen las el mesas recuento... se suma lo que hay en esa urna, pero tú no has sumado lo que hay en esa urna y en la otra y en la otra y en la otra. Vale, que no se hace un recuento general. Claro, Vale. el recuento general es el escrutinio general. Exactamente. Y eso es lo más importante. Y se tiene que hacer, y yo fui testigo de que en Madrid, después de las votaciones del 11 de noviembre, el 13 de noviembre y el 14 de noviembre no se hizo. No se hizo porque yo estuve ahí. Ahí es donde quería ir también. Tú fuiste testigo de... Bueno, tú estuviste en una de las... En la Junta Electoral Provincial de Madrid. Y tú interpusiste una denuncia. Primero llamé a la Policía Nacional. Vino la Policía Nacional. Y ahí hubo una trifulca. Llamaste a la Policía Nacional porque pensaste que nos estaban recontando bien los votos. Exactamente. No, no es que se estaban recontando bien, es que no se estaban recontando. Estaban haciendo un teatro que lo llaman el cotejo. Y entonces yo les preguntaba a los funcionarios que estaban ahí, ¿y ustedes qué están haciendo? Pues estaban con el acta de las mesas y tenían al lado un documento que venía del Ministerio del Interior, que es un documento que está hecho a partir de unos datos que manda Indra. Pero ¿Indra quién es? Una empresa. Entonces lo que no podemos hacer es decir que han ganado tal partido porque una empresa, Indra, ha dicho que ha ganado ese partido. Nosotros lo que tenemos que hacer es sumar todas las actas, una tras otra, leyendo en voz alta. Eso es lo que se llama el escrutinio general. ¿Qué ocurrió con esa denuncia? Pues entonces abrieron diligencias en la Plaza de Castilla y la última información, pero justo vino el confinamiento. Sí. Según lo que me han dicho, pero es que claro, con el confinamiento todo se ha parado, lo han trasladado a Fiscalía. Y ahí está la cosa. Es muy difícil saber realmente qué es lo que está pasando, porque con esto bueno, ya sabemos que es que los juzgados están atestados de ¿Quiénes son las personas que tienen que hacer denuncias. ese escrutinio general? A ver, ¿Tienen que ser apoderados de partidos? ¿Tienen que ser funcionarios públicos? muy buena pregunta, muy buena ¿Quién es pregunta. el que tiene que hacer ese escrutinio general? Pues el escrutinio general se celebra en cada capital de provincia, que se llama Junta Electoral Provincial, y ahí se conforma, hay un presidente, en ese caso se llama secretario, que es un magistrado, y vocales. Y luego también están presentes los apoderados acreditados de todos los partidos. Entonces, ¿cómo se hace bien, como dice la ley? Yo soy, digamos, la secretaria, tengo mis vocales aquí, estamos en una mesa muy grande, ahí está el apoderado del PSOE, del PP, Vox, Podemos, todo esto, y luego hay público. El público puede asistir, pero no puede hablar. Los que sí pueden hablar son los apoderados. Entonces, a mí me traen una pila de actas. Cojo la primera, abro el sobre, saco el acta y digo, tal partido tantos votos, tal partido tantos votos. Y los otros que están ahí delante lo van metiendo en una tablet o en una calculadora. Es así como se hace. Después de esa acta, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y son miles. Entonces se tarda muchísimo tiempo. Claro. La ley dice que se pueden tardar hasta 3 días. Bien, en Madrid, que se debería tardar 3 días, lo hicieron en un día. ¿Por qué? Porque no la sumaron. Es algo parecido, también para que lo entienda la gente que nos está viendo, a cuando vienen observadores internacionales, por ejemplo, a observar que las elecciones sean libres y transparentes y demás, que esto pues yo desconozco completamente, te soy sincero, pero sí que sé que en otros países, como por ejemplo Venezuela, han ido observadores internacionales, entre ellos Bono, el exministro Bono, a verificar que esas elecciones eran libres. ¿Es algo parecido a eso? Es decir, que se haga un recuento general de los votos que se han producido en el país con observadores internacionales para que esas elecciones se verifiquen libres y transparentes. Bueno, a ver, yo exactamente no sé cómo se celebran este proceso de observador de elecciones, pero lo que puedo decir es mi experiencia. Mi experiencia es que en Madrid, el 13 de noviembre y 14 de noviembre, que se celebró el escrutinio general, ahí no había nadie más que los apoderados de los partidos, que no sabían cómo se tenía que celebrar, aceptaron el teatro que se estaba celebrando como lo correcto, porque yo estuve hablando con ellos,
y esto lo tengo grabado y se lo he dado a la juez, que ha abierto diligencias, porque decían que se estaba cotejando. En ningún momento nadie de la Junta Electoral Provincial de Madrid me dijo se están sumando. Se estaban cotejando un documento con otro, pero sí que no hace falta cotejar. Lo que hace falta es sumar, porque nadie me garantiza. A ver, ¿por qué no es legal lo que pasa el 12 de... A ver, los resultados del día de la votación? Porque en el momento en el que tú, presidente de mesa, le dices al delegado de la administración los resultados, tú te puedes equivocar. Y el señor que lo recibe también se puede equivocar. ¿Tú crees entonces que los resultados que arrojen el día 13 de julio en las elecciones autonómicas del País Vasco y de Galicia... Imposible. No son las verdaderas, son los resultados provisionales. Porque precisamente la ley lo que dice, que se la lean, que vayan a la Junta Electoral Provincial, a la Junta Electoral Central, ahí están todas las leyes, pueden leer a LOREC, se llama Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en esa ley lo pone clarísimo. Para los resultados que se dan el día de las elecciones son resultados provisionales, porque solamente tenemos individuos en distintas partes de la provincia que transmites unos resultados a una persona que no es ni juez, no hay... Hace falta hacerlo, con unos taquígrafos, la suma de los votos. Y entonces, ¿qué pasa? Tú le das a una persona que es un empleado, que es un funcionario, y él te dice, muy bien, pues tanto, muy bien, adiós. Pero, ¿cómo puedes saber que ese señor ha metido bien los datos? No lo puedes saber. Entonces, es lo que se llama un resultado provisional, digamos, para tener una idea de más o menos cómo va la cosa. Pero eso no son los legales son los que se producen una vez que un magistrado con vocales, con los apoderados de los partidos y el público, entonces, irán sumando una tras otra y entonces ahí, pongamos, te voy a poner un ejemplo, sí. Cogemos un acta y entonces sale Alcobendas, pongamos, y entonces dicen PP 428 y hay un apoderado de un partido que tiene ese acta y dice, no, señores, 428 no, son 463, ponte, tienen que parar. Entonces, desde la plataforma, el follón que se arma. Desde plataforma Elecciones Transparentes, sí. ¿Habéis intervenido en algún momento? Sí, hemos vigilado el escrutinio general en una docena de provincias de las pasadas del escrutinio general. ¿Y habéis descubierto algo irregular? En todas partes lo hacían mal. No lo hacían directamente. Este escenario que te digo, en el que está el presidente, el magistrado con sus vocales, todos los apoderados y el público, y se saca una por una, y se va sumando, eso no se ha hecho en ninguna provincia de España. Para que yo te entienda, Pilar, y que lo entienda la gente que nos está viendo, lo que tú me estás diciendo es que no se ha hecho un escrutinio general en España, ¿desde hace cuándo? Pues nunca. Mira, te lo digo. En el año 2015, Vox puso una denuncia en la Junta Electoral Provincial de Sevilla, porque no se había hecho el escrutinio general. Y la Junta Electoral Provincial de Sevilla redactó un auto en el cual decía que desde al menos el año 2000 no se hacía el escrutinio general, sumando todas las actas una por una, y que hacían una cosa que ellos llamaban el procedimiento abreviado. ¿Y qué es el procedimiento abreviado? Nadie lo sabe. No, es que no puede... O sumas todo... A ver, vamos a poner por caso. La provincia de Madrid. Sumas, hay 7.800 actas. Ponte que te faltan 2, que no las has sumado. Y en esos 2 municipios hay un partido X que ha arrasado. Esos votos, que llegan, pues vamos, a lo mejor son 2.000 votos, pueden influir en que haya un diputado más. Y un diputado más, acordaros del diputado de Teruel, puede cambiar el gobierno de España, porque una de las cosas que pasan en España, que no pasa en Estados Unidos, es que el gobierno del Poder Ejecutivo es elegido por el Poder Legislativo. Eso es una aberración constitucional. Pero bueno, aparte de eso, quiero decir que si tú no cuentas hasta el último voto del último rincón de la provincia, no puedes saber realmente cuántos votos se ha llevado cada partido, luego cuántos diputados corresponden a esa provincia y cómo se configura el Parlamento. ¿Tú crees que habrían obtenido más escaños, más representación los partidos de la derecha, PP y Vox, bueno, y Ciudadanos también? Bueno, una de las cosas... Si se hubiese hecho un escrutinio general como el que tú me estás comentando. Mira, una de las cosas fantásticas que ha hecho la plataforma Elecciones Transparentes
es hacer una aplicación en la página web que tenemos, donde puedes meter los datos de tu acta. O sea, metes la foto y luego también puedes meter los datos del acta. Y hemos hecho lo que se llama un escrutinio popular, es decir, hemos sumado las casi 4.000 actas que nos han mandado, que suman un 6% del voto. En estadística se considera que un 6% es suficiente para tener idea del resultado general. Bueno, el resultado general daba la victoria a la derecha. Es interesante, pero ¿no crees que también influye la ley DONT, que es la ley electoral que tenemos aquí en España? Claro. Es decir, que la representación que tú obtengas depende de los votos que hayas obtenido en determinadas provincias. Sí, claro. Yo lo que te digo... En el País Vasco, por ejemplo, cuenta más que en otros Eso es puntos de aparte, España. o sea, yo no me voy a meter ahora a discutir sobre la Constitución española, que es un disparate, pero tenemos, ¿entiendes? No, ni sobre la ley DONT, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que tenemos una ley electoral que no se cumple, porque el escrutinio general, que consiste en sumar todas las actas de toda la provincia, una tras otra, delante del público, delante de los apoderados, cada uno con su tablet, para sumar, eso no se hace. Me has comentado que Vox en Sevilla sí que reclamó ese escrutinio general, ¿no? Sí. ¿Lo ha hecho algún otro partido Nadie, que en lo que llevamos nadie. de democracia? Nadie. Que sepamos nosotros, nadie Y ha que reclamado. sepa la plataforma Elecciones Transparentes, desde que, vamos, desde el año 75, desde el año 78, desde que tenemos democracia en España, ¿ha habido en algún momento un escrutinio general? Pues mira, según un amigo nuestro de la plataforma, que se llama José María Arenzana, y que es periodista, Sí. y que es de Sevilla, él contó que en los años 90, él ya era periodista, y precisamente el escrutinio general tardaba tanto, porque tardaban varios días en sumar toda, que estaban así como esperando. Hemos votado el domingo, pero estamos esperando a ver si cuándo terminamos de contar. Claro. Vale. Pero en los años 90, no sé si es la elección del 96 o cuándo, empieza el asunto de Indra. Es decir, un programa que tiene un nombre terrible que se llama gestión del voto. Y la gestión del voto, en realidad, no tiene que haber ninguna gestión del voto. El voto no se tiene que gestionar, se tiene que sumar, punto. Es que es 1 más 1 es igual a 2. Y cuando has sumado todos los votos de la provincia que le corresponden a todos los partidos, entonces puedes tener idea. Luego ya aplicas la ley DONT sobre ese resultado, ¿vale? Que también es otro disparate, porque ya sabemos que eso es injusto, ¿no? Pero bueno, pero lo que es muy importante es que tengamos en cuenta que tenemos este gobierno en este momento por Teruel existe, acordaros, ¿no? Por Teruel existe. Y ese diputado ha hecho que tengamos esto o que tengamos lo otro. Entonces, un diputado, que puede ser un voto, no hace falta 100 votos, es que un voto más o menos que se le da a un partido es importante. Por eso, quiero aprovechar para decir que las personas que nos quieran apoyar, nosotros vamos a ir a vigilar el escrutinio general el viernes 17 y supongo 18, porque en un día no se va a poder hacer, en las tres capitales de provincia del País Vasco. Después, el lunes 20 y 21 en las 4 provincias gallegas. Sí. Esto es un hecho histórico, porque en 20 años no se ha hecho, Muy bien. que haya público, y pedimos que si no podéis venir a ayudarnos, que nos podáis ofrecer alojamiento solidario, porque las personas se desplazan desde Sevilla, desde Zaragoza, desde Madrid, desde Alcalá de Henares, desde muchos sitios de España para hacer ese trabajo. Y claro, supone viaje, comidas, tal, si por lo menos podemos alojarnos en un alojamiento solidario, y si no podéis alojamiento solidario porque no vivís ahí, pues que nos ayuden económicamente para que estas personas, por lo menos no sea gravoso para ellas, hacer este trabajo por España, porque es que nosotros somos apolíticos en el sentido de que lo que queremos es que lo que se cuente sea la realidad y que tengamos el gobierno que hemos votado, no que se lo apañen ellos entre ellos. Claro. Y que aquí te digo y aquí te doy, no sé qué. Es decir, la solución que vosotros tomáis desde la plataforma es ir a vigilar y que se haga el escrutinio general. Exactamente, ¿no? Como manda la ley. ¿Creéis que vais a tener problemas en Galicia y en el País Vasco? Muy probablemente. No se lo esperan, aunque les vamos a avisar. Yo esta mañana ya he estado hablando con las juntas y tienen ustedes que decirnos y no sé qué. Digo, pero si es un acto público. O sea, es como si dices, no, miren, es que voy a ir a votar y me voy a quedar al escrutinio de la mesa electoral. ¿Entiendes? No puede ser. Bueno, pues muy bien, Pilar. Y muchas gracias. dentro de 4 años,
bueno, no sé, no sabemos tal como está el gobierno, pero bueno, dentro de 4 años, si todo va bien, si todo transcurre de forma normal, cuando haya elecciones generales, ¿haréis lo mismo en las elecciones generales? ¿Seguiréis haciendo el mismo trabajo? Porque en las anteriores elecciones, por ejemplo, municipales y generales, ¿lo hicisteis? No, la plataforma nació a raíz del 28 de abril porque los resultados eran muy raros. Era un algoritmo. O sea, si tú ves los resultados del 28 de abril, resulta que los votos del PSOE más los votos del PP más los de Ciudadanos dan los votos de... O sea, A más B es igual a C, sí. ¿Entiendes? O sea, una cosa que era completamente... Era un algoritmo, es decir, una especie de fórmula, todos múltiplos y me has de 3. Dicho que... Entonces ahí empezamos. Entonces nosotros ahora vamos a ir a las autonómicas, después iremos a las gallegas, o sea, vascas gallegas, después vendrán las catalanas, sí. Y después vendrán las generales, esperamos que pronto, porque si no España va muy mal. Y ya no vamos a parar, porque lo que queremos es que se cumpla la ley. Es que no es normal que haya un magistrado, porque es un magistrado, por eso el problema de las denuncias. Que según las previsiones que vosotros teníais, hubiese ganado el bloque de la derecha. Previsiones no. Con un escrutinio general. No, previsiones no. Nosotros hemos hecho un escrutinio popular, hemos reunido unas 4.000 actas, hemos sumado, y además está ahí transparente, por eso se llama elecciones transparentes, que la gente lo pueda ver. Hemos sumado y lo que ha dado es que había mucho más al PP y a Vox y a Ciudadanos de lo que ha dado el 11 de noviembre los resultados oficiales, que son los provisionales, que son los de Indra, y Indra fue colocado por Pedro Sánchez, hay que saber, sin concurso y de manera fraudulenta. ¿Crees que hay alguna intención política soterrada para que no se haga el escrutinio general? Porque vale que ha ganado el PSOE, pero... No ha ganado el PSOE. Bueno, pero lo que han dado los resultados de las anteriores elecciones, ganó el PSOE. Vale que ha ganado el PSOE, que ha quedado de primera fuerza, pero es cierto que Vox obtuvo una representación histórica por encima de Podemos, que era un partido en alza, pues un partido que hace 5 años pensábamos incluso que podía gobernar la nación. Entonces, ¿tú crees que hay algún tipo de interés político soterrado? ¿Pero por parte de quién? ¿De la izquierda? ¿Del PP? Hombre, a lo mejor para hacer una alternancia política. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sabes lo que pasa? Es que yo no quiero opinar para que se ponga una especie de sesgo político. Yo, o sea, fuera de cámara te puedo dar todas mis opiniones, pero yo estoy hablando por elecciones transparentes. Nosotros, yo te voy a dar datos, no opiniones. Entonces, lo que está claro es que no ha habido ese reparto del Parlamento el 11 de noviembre, eso está clarísimo. Sí. Que no es sorprendente porque ya sabemos cómo es Pedro Sánchez, cómo miente, o sea, es un mentiroso. Y además no dice lo que hace, o sea, no hace lo que dice que iba a hacer, o sea, todo esto. Y ya sabemos cómo es Podemos, porque lo estamos viendo, está implicado en cosas muy oscuras. Entonces, es muy sospechoso. Yo voy a decir eso, es muy sospechoso. Vale, y de hecho ellos tienen el poder porque... y otra cosa que quería decir muy importante. Sí. Con el miedo al COVID, todo el mundo, y especialmente ahora en estas autonómicas, están diciendo que hay que votar por correo. No voten por correo, porque esto es algo que teníamos que hablar. Entonces, el voto por correo, os explico cómo funciona. Cómo funcionaba antes de que llegara Pedro Sánchez. Vas a correos, metes tu voto en un sobre, ese sobre lo metes en un sobre de correos con tu nombre y con tu código de barras, y ese sobre antes se lo dabas al señor de correos, lo metía en una caja, y a las 8 de la tarde esa caja se precintaba y se llevaba a un centro de distribución. La persona que transportaba esa caja precintada tenía que firmar un despacho, y era su nombre, o sea, él se hacía cargo, el conductor de la camioneta de correos se hacía cargo de esa caja. O sea, fíjate cómo se cuidaba de que ese señor hiciera bien las cosas, porque él ponía su nombre. Y entonces él transportaba con las otras paquetes y cartas esa caja precintada al centro de distribución, que hay 17 en toda España. 2 días antes de las elecciones venía un juez, venía la Guardia Civil, se abrían las cajas precintadas, se desprecintaban, delante de esa gente se miraba bien que todo estuviera bien, porque, ese despacho que firma
el conductor pone la lista de nombres de las personas que han votado. Entonces son dos documentos. Por un lado tienes el documento, por otro lado tienes la caja precintada. Abres la caja precintada y tienes que ver si lo que hay aquí es lo que pone en el papel. Claro. Entonces tenías muchísimo control. Y después, ya de ahí, se mandaban a las distintas mesas electorales. ¿Qué ha pasado ahora? Nada más llegar Pedro Sánchez al poder, coloca a su mano derecha, que se llama Juanma Serrano, de presidente de Correos, y lo primero que hacen es suprimir eso. Entonces ahora, como antes, tú vas, votas y da lo mismo una carta para tu tía Maripepa que si es el voto. Lo meten todo en una caja. También ha habido problemas con la propaganda de Vox, que Correos la requisó y Pero la eso es Junta otra Electoral le Pero ha eso dado es- la razón al partido. Eso es otra cosa, y eso es flagrante. Y ahora vamos a hablar de la de las papeletas. Entonces, ahora ¿cómo es lo que pasa? Tú votas, pone es el señor de Correos, que no tiene nada que ver, lo mete en una caja, pero esa caja va abierta, no va precintada. Y esa caja, sin ningún tipo de despacho, sin ninguna, el transportista lo lleva a un sitio. Y ahí no se sabe lo que pasa. Y de repente aparece en otro sitio. Otro dato que me han dado en Correos es que el sobre de Correos con el voto se abre muy fácilmente. ¿Por qué lo sé? Dice, porque muchas veces la gente tiene que meter no solamente su voto, sino también su tarjeta censal, para que corresponda que no pueda ser otra persona. Entonces, ¿qué recomendaciones darías a las personas, por ejemplo, que viven fuera de España, un español que vive en Estados Unidos y que quiere votar pues a cualquier partido que se presente, para que no haya fraude electoral y para que no Correos, para que no haya historias? Vale, hay que diferenciar. Una cosa es el voto desde el extranjero y otra cosa es el voto por correos. Son dos cosas diferentes. Estoy hablando del voto por correos de un español. Vale, por ejemplo, pues... que no quiere ir porque tiene miedo de contagiarse. Pues explica, por favor, por ejemplo, qué pasa, o sea, qué tiene que hacer un votante que quiere votar por correos, que vive en Extremadura, o sea, que está empadronado en Extremadura, un extremeño, por ejemplo, que vive en Madrid, y quiere votar a su candidato en Extremadura. ¿Cómo lo tendría que hacer? Pues ¿cómo tendría que hacer? Tiene que coger el coche, el autobús, e irse a votar personalmente. O sea, ¿tú crees que hay que ir en persona? 0 votos, o sea, y para las personas que no puedan, votos. Para las pues es personas mejor que no no puedan, votar. Mejor no votar. Porque si no van a coger tu voto y van a meter la papeleta del que se va a llevar, el que va a manipular. Pero no hay una forma. Y además por el voto ejemplo, por correo, el fraude del voto por correo es indetectable. Pero no hay una forma, por ejemplo, de poderlo precintar en un sobre. Que no se puede, porque ellos lo pueden abrir, cambian, dejan tu identidad y cambian la papeleta y ponen otra, lo vuelven a cerrar, porque no hay... ¿Tienes constancia de que se haya hecho ese tipo de fraude en correos? Pues tenemos constancia porque... ¿Desde la plataforma tenéis constancia de eso? Sí, tenemos constancia porque... ¿Pero habéis interpuesto alguna querella o algo? No podemos hacerlo porque las personas que trabajan en correos y que saben cómo se ha hecho, que se ha hecho mal, tienen miedo de hablar, pero nos lo han dicho de forma privada. Trabajadores de correos. Trabajadores de correos que saben que es cómo se hace el fraude por el voto por correo. Por eso, por favor, no votéis por correo. Si no podéis votar personalmente, no votéis. Es que es mejor, porque si no, vuestro voto va a ser manipulado. Pues muchísimas gracias, Pilar. Vale. Pilar Baselga, escritora. Es un placer tenerte con nosotros. Bueno, por Estamos España. Encantados. Joder, por España. Vamos a salvar España. Estamos encantados de tenerla aquí con nosotros en Madrid, en una terraza preciosa que estamos haciendo hoy la entrevista aquí. Así que muchísimas gracias por vernos para Estado de Alarma. Así que, pues, seguir las recomendaciones de Pilar de cara a las elecciones del País Vasco y de Galicia. Yo las seguiría. Los gallegos que vivan en Madrid, los vascos que vivan en Madrid o en cualquier otro punto de España, pues lo mejor es ir en persona y asegurarse que su voto es el que es y que es un voto libre y que se pueda verificar correctamente. Así que muchas gracias y un saludo, Pilar. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti.